enfermedades infecciosas más comunes que afectan a la especie humana. Entonces, vamos a empezar con enfermedades que son consideradas inmunoprevenibles, es decir, aquellas enfermedades que cuando se manejan con vacunación pueden lograr ser evitables. Y una de ellas es la difteria. La difteria es una infección que se trata o se previene con una vacuna llamada DPT. DPT es una vacuna que cubre 3 cepas infecciosas: difteria, tosferina, también conocida como pertussis, y tétanos. La difteria es una enfermedad cuyo agente causal es el Corynebacterium diphtheriae y consiste de manera básica en una infección bacteriana que afecta principalmente la garganta y las vías respiratorias altas. El cuadro clínico consiste en dolor de garganta, fiebre y la aparición de unas membranas, como vemos aquí en la imagen, gruesas de color grisáceo blanquecino que se disponen principalmente en la faringe, pero también sobre la región tonsilar, sobre las úvulas, y que en muchas ocasiones tiene que ser removida para facilitar el proceso respiratorio del paciente. Es una enfermedad mayormente de niños, no afecta al adulto, es muy raro encontrar en adulto, y si pasa en adulto generalmente hay algún grado de inmunosupresión involucrado. El cuadro clínico suele tener un curso benigno, pero a veces presenta complicaciones, entre ellas las más reconocidas: miocarditis y neuropatías. El tratamiento de esta infección consiste en la aplicación de una antitoxina diftérica y el uso de antibióticos como penicilina y eritromicina. Hoy día es una enfermedad rara vez vista gracias a la amplitud de los programas de vacunación en todo el mundo, pero eventualmente uno puede observar casos como este. Otra enfermedad inmunoprevenible que se trata que se previene, con la vacuna del DPT es la tosferina. La tosferina es una enfermedad causada por Bordetella pertussis, y la descripción de la enfermedad consiste principalmente en una infección bacteriana de las vías respiratorias altamente contagiosa que consiste principalmente en una tos paroxística, una tos compulsiva, una tos intensa, una tos que dificulta la respiración del paciente y que además, por la dificultad respiratoria que causa, lleva a la generación de un silbido característicamente durante la fase inspiratoria. Las complicaciones principales de la tosferina es la presencia de neumonía y en algunos casos hay reportadas convulsiones. Es otra enfermedad rara hoy día. La frecuencia ha disminuido de manera radical, como ustedes pueden ver en esta gráfica, gracias a la vacunación con el DPT. El tratamiento de sus pacientes consiste en antibióticos, principalmente acitromicina, claritromicina y cuidados de soporte, oxigenación, etc. La enfermedad es autolimitada una vez se empieza el antibiótico y el paciente suele tener una buena respuesta sin mayores secuelas. El tétanos es otra enfermedad que se previene mediante la DPT. El agente causal del tétanos es la infección por Clostridium tetani. Es una infección causada por una toxina bacteriana neurotrópica, es decir, es una toxina bacteriana que produce el Clostridium tetani, que tiene como característica la capacidad para pasar localmente. Lo más común es que uno adquiera la infección por una herida con el elemento contaminado con Clostridium tetani, ya sea en pies o manos, y esa toxina viaja vía sanguínea y linfática hasta llegar a los nervios periféricos terminales y luego a través de axones al sistema nervioso central. El cuadro clínico de la enfermedad consiste en la aparición de espasmos musculares y rigidez, produciendo algunas características como el espasmo de la mandíbula, el espasmo facial, el espasmo de músculos del cuello, lo cual ocasiona un cuadro clínico conocido como trismus, y la famosa risa sardónica, que es característica de esta enfermedad.
En algunos pacientes la enfermedad es lo suficientemente grave como para producir un espasmo tetánico completo. Esto lo vemos en enfermedades avanzadas, y el paciente llega a una condición de rigidez moderada conocida con el nombre de opistótonos, en la cual los brazos se extienden, el abdomen se aplana y el cuerpo se arquea. Cuando esos pacientes llegan a esta condición, por lo general un arresto respiratorio ocurre y el paciente fallece. Entonces la principal complicación del tétanos es el paro respiratorio. El tratamiento de estos pacientes, aparte de prevenirlo con la vacuna, es la aplicación de una inmunoglobulina antitetánica y el suministro de antibióticos tales como el metronidazol, y obviamente, como ustedes deben suponer, la hospitalización en cuidados intensivos. La neumonía es una enfermedad muy común. Es quizás la principal causa de muerte de muerte natural en la especie humana. El agente causal son muy variados. De hecho, dependen de la edad, pero hablemos en generalidades. El agente causal más conocido de la neumonía es el Streptococcus pneumoniae, y también en algunos casos Mycoplasma pneumoniae, un germen atípico, o algunos virus pueden estar involucrados. La enfermedad se caracteriza por una infección pulmonar que provoca inflamación en los alvéolos, y la respuesta inmunitaria causada por los neutrófilos lleva a la destrucción de la trama alveolar, causando en el paciente una falla respiratoria y con ello la muerte. El cuadro clínico consiste principalmente en fiebre, tos con expectoración, con producción de esputo y una dificultad respiratoria marcada, la cual va empeorando a medida que el paciente va teniendo mayor daño a nivel de sus alvéolos. Las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad son derrames pleurales, sepsis. Recuerden que un derrame pleural, cuando tiene pus, también se conoce con el nombre de empiema, y finalmente esos pacientes pueden desarrollar complicaciones mucho más severas como endocarditis, pericarditis purulentas, artritis sépticas y finalmente la muerte. El manejo de estos pacientes es suministro de antibióticos como amoxicilina, claritromicina. Si la etiología es viral, pues antivirales, cuidados de soporte. Muchos de ellos requieren hospitalización en cuidados intensivos, también puede ser necesario. Recuerden que los derrames pleurales o empiemas son frecuentes, sobre todo en aquellas neumonías con infección por Staphylococcus aureus. Y obviamente, como tenemos un marcado abuso de antibióticos, también tenemos neumonías resistentes. Entonces es muy frecuente que nos encontremos con procesos de tipo infeccioso cuyo manejo antibiótico convencional no responde debido a multiresistencia. Recuerden también que las neumonías se agrupan en dos grandes categorías. Una de ellas son las neumonías adquiridas en comunidad y las otras son las neumonías de tipo nosocomial. Generalmente las neumonías adquiridas en comunidad son causadas por gérmenes más convencionales, Haemophilus influenza, estreptococo, y las neumonías nosocomiales son causadas por gérmenes no convencionales, principalmente intrahospitalarios, Pseudomonas, E. coli, Acinetobacter baumannii, incluso gérmenes convencionales pero hospitalarios que tienen como gran característica la multiresistencia. Recuerden, complicaciones de la neumonía, la más frecuente, desarrollo de un derrame pleural o empiema. Algunos pacientes desarrollan endocarditis bacteriana, pueden haber abscesos pulmonares y como secuela pueden quedar la presencia de cavernas o unos espacios vacíos, literalmente huecos de tejido dentro del pulmón. Recuerden que cuando un paciente hace un absceso pulmonar es una condición muy compleja que arriesga la vida del paciente. Muy bien, hablemos de tuberculosis. El agente causal de la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis. Es una infección bacteriana crónica que afecta principalmente los pulmones, cuyo cuadro clínico consiste en una tos persistente y, en casos avanzados, hemoptisis, es decir, tos con sangre.
También esos pacientes presentan con frecuencia cuadros febriles. Las principales complicaciones de la tuberculosis es el desarrollo de la llamada tuberculosis miliar y la meningitis tuberculosa. Ambos eventos suelen ser mortales. El tratamiento de la tuberculosis consiste principalmente en una terapia combinada y de larga duración con una serie de medicamentos especiales que logran destruir a largo plazo el Mycobacterium tuberculosis. Esos medicamentos deben darse, como dije anteriormente, de manera combinada, conjunta, y son la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Recuerden que la forma de contagio es a través de pequeñas gotas de saliva que contienen al Mycobacterium tuberculosis. Ellas salen cuando el paciente es un tosedor, o sea, tiene una infección, y las gotas de saliva se deshidratan y liberan el Mycobacterium tuberculosis, el cual queda viviendo en el ambiente. Luego el individuo lo inhala y se infecta. Cuando lo infecta, entonces ocurre una primoinfección o infección primaria. Cuando aparece la infección primaria, entonces toma lugar un foco pulmonar, el cual se acompaña de una estructura llamada complejo de Ghon. El complejo de Ghon no es más que un foco tuberculoso acompañado de un ganglio linfático y un tracto fibroso que comunica ambas cosas. Una vez se establece la infección primaria y el paciente tiene un complejo de Ghon, el paciente eventualmente se convertirá en un paciente bacilífero. ¿Qué es un paciente bacilífero? Un paciente bacilífero es aquel paciente que tose y expulsa bacilos, es decir, lo que tenemos aquí. Es decir, es un paciente que tiene capacidad de producir contagio de la enfermedad. Una vez ocurre esto, entonces el paciente no solamente es bacilífero, sino que produce grandes cantidades de esputo, y ese esputo está cargado de Mycobacterium tuberculosis. Ese esputo muchas veces es expulsado por el paciente, otras veces el esputo es deglutido, y cuando el esputo es deglutido, este logra llegar vía tracto gastrointestinal, principalmente a la región inferior del ilion y al ciego. De ahí pasa a ganglios mesentéricos, alcanza la sangre y entonces aparece la infección secundaria, en la cual aparecen nuevos focos infecciosos en diferentes estructuras. Puede ser en la columna vertebral, produciendo el llamado mal de Pot, glándulas suprarrenales, tuberculosis suprarrenal, riñón, tuberculosis renal, útero y anexos, tuberculosis uterina, cerebro, tuberculosis cerebral o las meninges, tuberculosis meningia, a la vejiga, tuberculosis vesical, genital, especialmente el epidídimo en el hombre, epididimitis tuberculosa. También puede alcanzar órganos como el hígado, el vaso, el peritoneo, y nuevamente también el paciente infecta el pulmón, y cuando hay una infección secundaria del pulmón a partir de sí mismo, entonces comienzan a ocurrir la formación de las estructuras cavernosas, ¿sí? Cavernas, como ya dijimos, huecos dentro del pulmón, grandes zonas de estructura dentro del pulmón, que eventualmente van a producir hemoptisis y pueden ser la causa de la muerte del paciente. Es una enfermedad muy compleja desde todo punto de vista, que hoy día, debido pues a la mejoría de las condiciones socioeconómicas del país, al menos en este país, no es tan común como lo era, digamos, hace 20 o 30 años. Sin embargo, tenemos muchos casos. En el mundo desarrollado es una enfermedad muy común en pacientes con algún grado de inmunosupresión. Bien, otra infección frecuente es la gonorrea. La gonorrea es una enfermedad causada por la Neisseria gonorrhoeae. Está descrita como una infección bacteriana de transmisión sexual. Afecta a ambos sexos, y el cuadro clínico está caracterizado por la presencia de una secreción purulenta acompañada de disuria, o sea, dificultad o dolor para orinar. Las complicaciones más frecuentes asociadas a la gonorrea es el desarrollo en la mujer de enfermedad inflamatoria pélvica, también conocida como EPI, como ustedes están viéndola aquí, y
A largo plazo, una mujer con una EPI de origen gonocóxico pueden desarrollar infertilidad. ¿Y por qué infertilidad? La pueden desarrollar porque estas mujeres hacen fibrosis de las tubas, lo cual dificulta desde todo punto de vista la fecundación. El tratamiento de esta enfermedad es con antibióticos, ceftriaxona, acitromicina, por ejemplo. También hay, aparte del compromiso genital, compromiso en los genitales externos, uretritis en los hombres, faringitis en ambos sexos, conjuntivitis, principalmente en recién nacidos, afectaciones cutáneas en el epidídimo, en el recto, y la infección por Neisseria gonorrea está relacionada con un cuadro mucho más complejo, con un fondo inmunológico llamado el síndrome de Reiter, en el cual ustedes van a encontrar una especie de triada consistente en la presencia de artritis, conjuntivitis y uretritis. ¿Sí? Repito, la triada del síndrome de Reiter consiste en artritis, uretritis y conjuntivitis. Esta es una enfermedad de tipo reactivo, se considera una artritis reactiva. En pocas palabras, es una espondiloartropatía y ocurre principalmente en individuos que son clasificados como HLA-B27 positivos. Entonces, es una complicación rara asociada a esta enfermedad, pero que lo podemos observar en algunos casos. Bien, hablemos entonces de fiebre tifoidea, una enfermedad causada por la Salmonella typhi. Es una infección sistémica. Cuando digo sistémico, hago referencia a que ocurre en muchos órganos del cuerpo, un compromiso generalizado, pero que principalmente afecta el intestino. El cuadro clínico de la fiebre tifoidea consiste en fiebre alta, dolor abdominal y principalmente diarrea. Las complicaciones más comunes de la fiebre tifoidea son perforación intestinal y hemorragia, y el tratamiento antibióticos como la ciprofloxacina y la acitromicina. Recuerden, es una enfermedad que se adquiere por ingesta de la Salmonella typhi, en un alimento contaminado, generalmente huevo, carnes frías, elementos de ensalada, etcétera, que están contagiadas por manipulación inadecuada de los elementos o por degeneración, descomposición. ¿Sí? Ese alimento contaminado pasa la mucosa gástrica, se requiere un volumen de inóculo determinado para que esto suceda. Generalmente el inóculo es de 10 a las 7 bacterias por bacterias. Cuando supera esa cifra, la infección puede ocurrir y la infección se genera a nivel del intestino. El curso, a pesar de lo agudo y febril, suele ser benigno, responde bien a antibióticos. Las perforaciones intestinales como complicación pueden ocurrir, pero no son tan frecuentes. Y hay un dato importante: tenemos individuos que son portadores de la enfermedad. Estos individuos portadores de la enfermedad generalmente alojan la salmonela en el interior de su vesícula biliar. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Pacientes que tienen una colecistectomía, es decir, que les han sacado la vesícula biliar, tienen poca posibilidad de ser portadores de la enfermedad, de la fiebre tifoidea. Bien, el impétigo es una enfermedad cutánea infecciosa causada por infección por Staphylococcus aureus y por Streptococcus pyogenes. Es una infección cutánea de tipo superficial. Cuando es muy superficial es generalmente causada por estafilococo. Si es un poco más profunda, cuando afecta a la hipodermis, por ejemplo, es generada por el estreptococo. Y el cuadro clínico consiste principalmente en la aparición de unas vesículas o pequeñas ampollas, muchas de ellas con pus, ¿sí?
Cuando tienen pus, entonces se consideran pústulas. El cuadro clínico, como les acabo de decir, es la presencia de vesículas con una costra amarillenta a dorado. Y en algunas situaciones pueden presentarse complicaciones, principalmente cuando la infección ha sido causada por Streptococcus pyogenes. La complicación más frecuentemente asociada al impétigo es la glomerulonefritis post-estreptocóxica, que consiste en la aparición de una falla renal aguda entre 1 y 2 semanas después de la resolución del proceso infeccioso cutáneo que el paciente ha presentado. El tratamiento de estos pacientes es antibiótico tópico. A veces ni siquiera es necesario dar antibiótico sistémico, se puede dar, o uno puede dar en tabletas o inyectado si uno prefiere, pero el antibiótico tópico suele ser suficiente para controlar esas infecciones de tipo impetiginoso. En cuanto a la erisipela, bueno, es una infección cuyo agente causal es principalmente el Streptococcus pyogenes. Es una infección bacteriana aguda de la piel y los tejidos subcutáneos, con un cuadro clínico consistente en la aparición de unas placas eritematosas. Cuando yo digo eritematosas me refiero a enrojecidas, de bordes más o menos bien delimitados, acompañadas de dolor, calor local y fiebre, es decir, síntomas inflamatorios. Esos pacientes se complican a veces con linfedema. Linfedema es la presencia de una hinchazón, de un edema de origen linfático, porque el aumento del volumen durante la erisipela trastorna el flujo linfático de la región afectada, y en raras situaciones, principalmente en pacientes con un sistema inmunitario muy débil, puede presentarse sepsis. El tratamiento es con antibióticos, penicilina, amoxicilina. La respuesta suele ser muy favorable y los pacientes pues les va bien, evolucionan bien después de la infección. Sin embargo, los pacientes tienden a la recidiva. La erisipela tiene muchas causas, muchos factores de riesgo, desde lesiones traumáticas, mordeduras de gato, de perro, incluso mordeduras humanas, hasta cuadros mucho menos específicos como la diabetes, etc. Hay variantes clínicas especiales del linfedema, por ejemplo esta que estamos observando aquí, la cual, aunque está ilustrada en la foto en un adulto, es muy común en niños. Se llama celulitis periorbitaria, es mucho más común en niños. Y el agente causal, cuando aparece una erisipela de ese tipo, una erisipela periorbitaria, o sea, una celulitis periorbitaria, no es el estreptococo. El agente causal en esos casos es el Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza, entonces, es el causante número 1 de celulitis periorbitaria. Aquí vemos otro caso de erisipela con un proceso infeccioso más o menos extenso, comprometiendo brazo y antebrazo. Existe un cuadro clínico llamado síndrome del shock tóxico por Staphylococcus aureus, cuyo agente causal, como el nombre lo indica, obviamente es el Staphylococcus aureus, pero no es la presencia de la bacteria lo que causa la enfermedad, sino la producción de toxinas, principalmente una toxina llamada TSST1, y en algunos casos por la producción de enterotoxinas de tipo A, de tipo B o de tipo C. Es un síndrome causado obviamente por toxinas bacterianas que causa un cuadro clínico caracterizado por fiebre alta, una erupción a nivel cutáneo, ¿sí? Un eritema cutáneo más o menos generalizado, y una pérdida o una disminución de la presión arterial. La complicación principal de estas pacientes es falla multiorgánica y muerte. El tratamiento consiste en la aplicación de antibióticos, básicamente clindamicina, vancomicina, y hospitalización en cuidados intensivos. La causa más común de este síndrome de este shock tóxico por estafilococo es la colonización vaginal por Staphylococcus aureus de un tampón, ¿sí? De un tampón que no ha sido removido adecuadamente, un tampón más de 24 horas se coloniza por bacteria, y a partir de ahí
viene la producción de las toxinas, la absorción de las mismas y el desarrollo del cuadro clínico. Para que el síndrome del shock tóxico estafilocócico se desarrolle, se requieren 3 condiciones: colonización bacteriana, que las bacterias produzcan exotoxinas y que exista un portal de entrada para la toxina. Principalmente, como les mencioné un momento, la mucosa vaginal es un excelente sitio para que se produzca la absorción de las toxinas. Inicialmente, la enfermedad se manifiesta con un cuadro clínico muy leve, como si fuera un cuadro gripal, pero rápidamente evoluciona a pérdida de la función multiorgánica y siempre caracterizado por una fiebre alta por encima de 39 grados. Frecuentes además tienen un cuadro de dolor de cabeza que evoluciona a irritabilidad, confusión, dificultad respiratoria que complica mucho los casos. Uno va a encontrar que las pruebas de laboratorio tienen unas leucocitosis marcadas acompañadas de alteraciones de las pruebas hepáticas y renales. Los pacientes pueden tener diarrea y obviamente en el manejo es muy importante remover el tampón y hacer un cultivo para Staphylococcus aureus. Recuerden que estos pacientes tienen un cuadro cutáneo asociado, hay una descamación de la piel, de las palmas, de las manos y las plantas de los pies. Eso ocurre de manera tardía. Y otro signo que nos puede ayudar a rápidamente identificar la posibilidad de la enfermedad es la hipotensión, la cual puede ser severa, es decir, la presión arterial baja en estas pacientes. La faringitis es una enfermedad muy común y mucho más leve que las que hemos visto. El agente causal suele ser el estreptococo piógenos, en algunos casos virus también pueden producirlo, y consiste en una inflamación de la faringe. El cuadro clínico está caracterizado por dolor de garganta, fiebre y la presencia de linfadenopatías. En pocas palabras, ganglios linfáticos inflamados. Las complicaciones más comunes de esta enfermedad son a largo plazo desarrollo de fiebre reumática y a corto plazo presencia de abscesos periamigdalinos, es decir, colecciones de pus alrededor de las amígdalas que tienen que ser tratados con antibiótico y con drenaje. El manejo, como ya lo mencioné, es un antibiótico, es un suministro antibiótico, principalmente penicilina, y cuidado sintomático. La enfermedad suele evolucionar rápidamente y después de unos 7 días el paciente puede estar mucho mejor en cuanto a su proceso evolutivo. La amigdalitis es otra enfermedad causada por el Streptococcus pyogenes y en algunos casos puede ser producida por virus. Las amigdalitis también son conocidas como tonsilitis y consiste en la inflamación de las amígdalas, principalmente de las amígdalas palatinas. Sí, las amígdalas tonsilales casi nunca se comprometen, aunque pueden hacerlo. El cuadro clínico consiste en un dolor de garganta acompañado de fiebre y la presencia de unas placas blanquecinas sobre las amígdalas que en ocasiones pueden ser purulentas. Las complicaciones más comunes: abscesos periamigdalinos, como el que vemos ilustrado aquí, una gran colección de pus que tiene que ser drenada, y a largo plazo nuevamente desarrollo de fiebre reumática. El tratamiento es muy sencillo: se da antibiótico, penicilina o derivados cuando son casos bacterianos, y cuidado sintomático. La enfermedad evoluciona rápidamente con el manejo antibiótico y esta enfermedad tiende a la recidiva. Eso es un dato importante. La enfermedad puede reaparecer con cierta frecuencia. La endocarditis bacteriana es otra infección de origen obviamente bacteriano, causada principalmente por infección por Staphylococcus aureus o por una variedad del estreptococo llamado Streptococcus viridans. Consiste en una infección de las válvulas cardíacas en un cuadro clínico que incluye fiebre, desarrollo de soplos cardíacos, dato fundamental, soplos cardíacos, y presencia de petequias, pequeñas manchas de tipo hemorrágico sobre la piel que no superan el tamaño de la cabeza de un alfiler. Las complicaciones más comunes de la endocarditis bacteriana son la insuficiencia cardíaca y el desarrollo de embolias bacterianas, es decir, la circulación
desprende pequeños grupos de bacterias y los llevan a otros sitios. Ustedes van a encontrar en pacientes con endocarditis bacteriana la presencia de cuadros infecciosos de origen inexplicable. Por ejemplo, pacientes que les hacen meningitis, encefalitis, neumonías, nefritis, es decir, infecciones en diferentes órganos que ustedes no pueden encontrar un origen del foco infeccioso. Cuando ustedes vean esa posibilidad en un paciente, evalúen la posibilidad de una endocarditis bacteriana. Aquí vemos, por ejemplo, entre las tres valvas de la válvula tricúspide vemos un foco bacteriano de una endocarditis bacteriana. Aquí vemos otro foco bacteriano sobre una válvula. Cuando la válvula está en movimiento permanente, esos focos sépticos o focos bacterianos generalmente se desprenden, producen migración y ahí viene entonces lo que les describía de embolias sépticas. Entonces, complicaciones de endocarditis bacteriana para recordar: insuficiencia cardíaca y embolias sépticas. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, antibióticos prolongados, o sea, antibiótico durante largo periodo de tiempo, y en muchos casos, sobre todo en los casos severos, puede ser necesario hacer intervención quirúrgica para remover los focos bacterianos como los estamos viendo aquí. La sinusitis es otra enfermedad muy común cuyo agente causal es el Streptococcus pneumoniae y en niños más pequeños hasta los 2 años el Haemophilus influenza. La enfermedad se describe como una inflamación de origen infecciosa, a veces purulenta, de los senos paranasales, y su cuadro clínico consiste en dolor facial, dolor en la cara, sobre todo en la zona del seno paranasal afectado, principalmente en la región frontal y en la región malar, congestión nasal. El paciente tiene bastante secreción nasal, a veces tiene secreción y congestión nasal, pero los mocos, pues en pocas palabras, no salen, ¿sí? Y secreción purulenta por la nariz y por la faringe. Las complicaciones más frecuentes de sinusitis bacteriana, y esto es importante aprenderlo, son la celulitis periorbitaria y la meningitis. En niños menores de 2 años, una celulitis periorbitaria debe sospecharse como originada de sinusitis bacteriana y el germen causal se considera el Haemophilus influenza. En niños más grandes, toda celulitis periorbitaria debe considerarse como originado en sinusitis y como agente causal el Streptococcus pneumoniae. Igual pasa con la meningitis. Entonces, una causa muy frecuente de meningitis en niños es la presencia de sinusitis bacterianas. Tratamiento: bueno, antibióticos, entre ellos uno de uso convencional y muy común, amoxicilina, y antihistamínicos que ayudan a mejorar o disminuir la secreción mucoide en estos pacientes. En cuanto a lo que les refería a complicaciones, bueno, recuerden, meningitis y celulitis periorbitarias, cuadros clínicos muy comunes en niños, son ocasionadas principalmente a partir de procesos infecciosos en los senos paranasales. Recuerden que eso se debe a la facilidad que tienen las bacterias para atravesar la tabla ósea, que en niños son muy delgadas, y entonces llegan a las estructuras vecinas, meninges, la órbita, etc. Las sinusitis bacterianas pueden ocurrir en adultos, claro que sí, pero son mucho más raras, ¿sí? Son menos frecuentes. Bien, la otitis media es una infección del oído medio, ¿sí? de la región media del oído, del aparato auditivo, y es causada principalmente por Streptococcus pneumoniae y por Haemophilus influenza. Si ustedes ven, los gérmenes comienzan a ser muy comunes en meningitis, en sinusitis, en celulitis periorbitaria, en otitis, porque todo el aparato respiratorio, auditivo está comunicado y está en cercanía a la región orbitaria, en la región meningia. También las neumonías. Recuerden que es importante tener en cuenta que niños menores de 30 años, de 30 días por ejemplo, en general tienen infecciones de origen gram negativo e enterobacteriáceo materno. Hasta los 2 años el germen que predomina es el Haemophilus influenza.
y a partir de los 2 años, más o menos hasta los 7 años e incluso el resto de la vida, el Streptococcus pneumoniae es el causante principal o son esos 3 gérmenes que mencioné, causantes principales de meningitis, sinusitis, otitis y neumonía. Ese dato que acabo de dar es fundamental. Bien, continuamos con la otitis. La otitis entonces es una infección del oído medio cuyo cuadro clínico consiste en dolor de oído que puede ser intenso, fiebre moderada a alta e hipoacusia, es decir, disminución de la audición del individuo. La hipoacusia se produce debido a la inflamación que afecta la movilidad de la cadena de huesecillos y el tímpano. Las complicaciones más comunes son mastoiditis, desarrollo del proceso infeccioso hasta la apófisis mastoidea del individuo, o la más común, perforación timpánica. El tratamiento consiste en antibiótico, principalmente amoxicilina, y el suministro de analgésicos. La meningitis es una infección producida por muchos gérmenes. Dependiendo de la edad, los gérmenes cambian, recuerden, menos de 30 días, gram negativos provenientes del intestino de la madre, de 30 días a 2 años hemófilos influenza, de 2 años en adelante Streptococcus pneumoniae, y de ahí en adelante, 7 años en adelante, al Streptococcus se le agrega otro germen importante, la Neisseria meningitidis. También virus pueden producir meningitis. La enfermedad se describe como una inflamación de las meninges, es decir, las membranas que revisten el cerebro, principalmente la dura madre y la región aracnoidea. Y la clínica principal es fiebre, rigidez de nuca y una cefalea intensa acompañada de irritabilidad y fotofobia. Las complicaciones más comunes de la meningitis son secuelas neurológicas y el desarrollo a largo plazo de shock séptico. En cuanto al tratamiento, pues se da manejo con antibiótico a grandes dosis, manejo avanzado. Principalmente se da ceftriaxona, en otros casos puede darse vancomicina, y si tiene un origen viral se pueden dar antivirales. La infección por meningococo es otra historia, es un germen mucho más agresivo, un germen que prolifera rápidamente, que no solamente afecta las meninges, sino que afecta sistémicamente al paciente y puede llegar a producir un cuadro de colapso circulatorio con hipotensión marcada, unas lesiones cutáneas de tipo purpúrico muy extensas, desarrollo de shock, cianosis y muerte. Entonces, recuerden, uno puede decir que hay meningitis y meningitis por meningococo. ¿Sí? La meningitis por meningococo es un cuento completamente distinta, mucho más severa. Afortunadamente tenemos vacuna para ella. Recuerden que la principal complicación a nivel orgánico producido por la infección por meningococo es la afectación de la glándula suprarrenal, que produce el fracaso o suspensión de la actividad suprarrenal, llamado también síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Muy bien. Hablemos de osteomielitis. Bueno, la osteomielitis es una infección cutánea que es generada por gérmenes como el Staphylococcus aureus o por el estreptococo. Es una infección obviamente del hueso que, contrario a lo que uno cree, rara vez se produce por infección directa, sino que se adquiere por vía hematógena. El cuadro clínico consiste en dolor óseo, fiebre y un proceso inflamatorio muy localizado en el sitio de la lesión. Las complicaciones más comunes de la osteomielitis es el desarrollo de abscesos óseos, fracturas patológicas y, acompañando el absceso óseo, el desarrollo de una condición llamada secuestro óseo, en la cual ustedes van a encontrar una cavidad ósea llena de pus, es decir, un absceso, y en su interior un pedazo de hueso necrótico llamado el secuestro. Ese hueso necrótico que se queda dentro es el llamado
secuestro óseo. Mientras ese fragmento de hueso necrótico no sea eliminado, la infección bacteriana no va a ceder. Entonces, con mucha frecuencia, pacientes con osteomielitis son llevados a cirugía. Se consideran casos severos. Y esa cirugía de sacar ese secuestro óseo recibe el nombre de secuestrectomía. A estos pacientes se les da antibiótico por tiempos prolongados, muchos meses, y antibióticos de alta potencia, entre ellos vancomicina. Bien, celulitis, fascitis y miositis. Bueno, son infecciones que se parecen en algo al linfético. Son variedades más profundas y más complejas del linfético. La celulitis, ¿qué es? Es una infección del tejido celular subcutáneo. La fascitis, ¿qué es? Es una infección de las fascias. Y una miositis es una infección del músculo. Hay una variedad de fascitis conocida como la fascitis necrotizante, en la cual, como el nombre lo indica, hay necrosis, hay destrucción de las fascias. Los gérmenes son muy variados, nuevamente suelen ser casi que los mismos del linfético y del erisipela, es decir, estafilococos y estreptococos. En algunos casos raros, las celulitis pueden ser producidas por Haemophilus influenza, pero las causas más comunes son los que le mencioné. Los gérmenes causales más comunes son los que les mencioné. En algunas situaciones, en medio de un proceso quirúrgico que involucre el abdomen, ustedes pueden encontrar que las fascitis necrotizantes pueden ser producidas no solamente por estreptococos o estafilococos, sino también por gram negativos, ¿sí? E. coli, por ejemplo. Bien. La leptospirosis es una enfermedad complicada producida por infección por Leptospira interrogans. La enfermedad la podemos describir como una infección bacteriana transmitida por contacto con agua contaminada o con orina de los animales portadores. En los animales portadores encontramos los perros, las ratas y ratones y algunos animales vacunos y bovinos. Es una enfermedad caracterizada por un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, mialgias, es decir, dolores musculares, e ictericia. ¿Sí? Ictericia implica un tinte amarillento en la piel que se acompaña además de elevación de las enzimas hepáticas. Las complicaciones más frecuentes de la leptospirosis, y muchas veces pueden ser letales, son insuficiencia renal y hemorragia pulmonar, y el tratamiento consiste en antibióticos, principalmente doxiciclina, penicilina, y dar manejo con cuidados de soporte. Algunos individuos no necesitan tener contagio con animales para tener leptospirosis. Por ejemplo, deportistas que hacen triatlón pueden infectarse por nadar en aguas estancadas, y algunos cultivadores de arroz también pueden llegar, o que trabajan en ambientes húmedos, pueden tener infección por leptospirosis. Es una enfermedad bastante aguda, recuerden, una enfermedad de un cuadro agudo complejo que se puede extender hasta 3 semanas, con picos febriles durante las mismas 3 semanas. Recuerden, algunas veces puede haber complicaciones que pueden llegar incluso a la muerte, principalmente la hemorragia pulmonar, y otros pacientes quedan con secuelas permanentes como la insuficiencia renal. La peritonitis es una complicación más o menos frecuente de procesos infecciosos intestinales acompañados de perforación. Muchas veces las cosas pueden ser patológicas, puras, de tipo natural, una infección o fiebre tifoidea, una ruptura intestinal por parásitos, ¿sí? Y en otras ocasiones la peritonitis puede ocurrir por causas traumáticas, una herida por arma blanca, una herida por un proyectil de arma de fuego, un trauma cerrado abdomen con estallido de intestino, etc. Generalmente las peritonitis son severas, su evolución es tórpida y muchas veces se producen complicaciones de severidad como fibrosis con adherencias intestinales, y obviamente la complicación más severa asociada a ellas es pues la muerte de la persona. Las bacterias que producen la peritonitis
son bacterias intestinales, es decir, principalmente de tipo gram negativo, complejas en su manejo. Principal causa de peritonitis en nuestro medio, infección por E. coli. Bien, las vaginitis son infecciones relativamente frecuentes en nuestro medio y en todos los medios. Los gérmenes causales más comunes son la Candida albicans, la Trichomona vaginalis y la Gardnerella vaginalis, cada una con algunas particularidades. La Candida albicans produce un flujo intenso, blanquecino, grumoso, con mucho enrojecimiento de la parte genital. Esa infección por Cándida suele responder muy bien al manejo con antimicóticos. El flujo es purulento, pero el flujo es pruriginoso, rasca bastante, sí, produce mucho prurito y es muy común, ¿sí? La Trichomona vaginalis es otro flujo bastante frecuente. El flujo es un poco más acuoso, no es tan espeso como el de la Cándida. El flujo es entre amarillo y verdoso, prurito, no produce mal olor, y la Gardnerella vaginalis tiene un flujo menos abundante que las otras dos, muy semejante al de la Trichomona, pero con la particularidad huele bastante mal por la presencia de un par de aminas llamadas putrescina y cadaverina que se asocian al desarrollo de procesos de descomposición en los genitales y llevan a que el flujo tenga ese olor tan característico. Bien, en cuanto al sarampión, otra enfermedad inmunoprevenible gracias a la vacuna del MMR. El MMR es una vacuna que cubre sarampión, rubeola y parotiditis. Cada día vemos menos casos de sarampión debido pues a la amplia difusión de la vacuna del MMR, también conocida como la vacuna de la triple viral. Esta enfermedad, el sarampión, es producida por un virus de la parotiditis, un virus de la especie Paramyxovirus, y la enfermedad consiste en una infección viral altamente contagiosa que causa una fiebre alta, una erupción cutánea maculopapular y característicamente en las primeras horas de la enfermedad, cuando la enfermedad solamente se manifiesta como un cuadro gripal caracterizado por rinorrea y un poco de tos, aparecen alrededor del conducto de Stenone o conducto parotídeo, pues la desembocadura del conducto, una serie de puntos entre blancos y rojizos llamados manchas de Koplik. Las complicaciones más frecuentes del sarampión son la neumonía y la encefalitis. No son comunes, las observamos principalmente en aquellos pacientes que tienen inmunosupresión. El manejo, cuidados de soporte, vacunación preventiva, es una enfermedad autolimitada que no deja secuela alguna y además deja inmunidad permanente. La parotiditis, también conocida como paperas, es una enfermedad producida por un mixovirus llamado Myxovirus parotiditis, también conocido como el virus de la parotiditis. Es una infección viral que afecta las glándulas parótidas y el cuadro clínico es, como es obvio, una inflamación de las glándulas parótidas y fiebre. Es una enfermedad de tipo autolimitado, su duración es de 5 a 7 días. Su infección deja inmunidad permanente. El manejo son cuidados de soporte y vacunación preventiva. Nuevamente es una enfermedad que rara vez vemos hoy día. Y las complicaciones más comúnmente descritas son la presencia de, de pancreatitis y menos frecuente la pancreatitis y más frecuente, aunque rara hoy día porque la parotiditis es rara, la orquitis urliana, ¿sí? Es decir, aquella situación en que la infección también compromete el testículo. Recuerden que la orquitis urliana
es la complicación más conocida generalmente de esta enfermedad. Bien, en cuanto a la varicela es una enfermedad producida por infección con el virus de la varicela zoster y consiste en una enfermedad viral de la infancia caracterizada por una erupción vesicular, pequeñas vesículas, ¿sí?, de color amarillento, acompañadas de fiebre e intensamente pruriginosas. Las complicaciones más frecuentes de la varicela son infecciones bacterianas secundarias y neumonía. La enfermedad es autolimitada, resuelve espontáneamente y como la enfermedad está emparentada con el herpes virus, entonces puede quedar virus de la varicela residiendo dentro de ramos nerviosos y reactivarse produciendo cuadros semejantes a infección por herpes zóster. Como ustedes ven en esta imagen, un zóster en la rama oftálmica del quinto par del trigémino descrito en este paciente, por ejemplo. Estos pacientes se manejan con aciclovir o son antiviral y se les dan cuidados de soporte. Y la infección también puede afectar a adultos. Recuerden, la infección deja inmunidad permanente, no repite. Hay vacuna para la varicela. Pero hay que tener en cuenta algo. La varicela pediátrica es una enfermedad completamente diferente en cuanto a su severidad clínica de la varicela del adulto. La varicela pediátrica es una enfermedad aguda, molesta, compleja, sí, pero los síntomas se multiplican, se incrementan cuando la infección afecta al adulto. Es decir, es la misma enfermedad, pero mucho más aguda y severa en el adulto que en el niño. Aquí ven ustedes una complicación relativamente frecuente de varicela, sobre todo en adultos, es el desarrollo de neumonía varicélica o neumonía varicelosa. No lo olviden de eso. Y obviamente el cuadro eruptivo vesicular en el adulto es mucho más grande, mucho más extenso que en el paciente pediátrico. Recuerden que una vez la vesícula se rompe, la piel cicatriza y la piel queda con una ligera hiperpigmentación. Esa hiperpigmentación desaparece en un lapso de, digamos, 6 meses a un año. Ese trastorno pigmentario asociado a la varicela o postvaricela se llama trastorno pigmentario postinflamatorio secundario a varicela. Y se presenta en todos los pacientes. Al paciente le preocupa mucho la condición estética porque queda la piel manchada de una manera punteada por todo lado. Simplemente hay que explicarle al paciente que eso con el paso del tiempo va a homogenizar el pigmento y va a desaparecer. Bien. Finalmente, para terminar esta sesión, hablemos de la polio, una enfermedad que hoy día es muy rara y casi que desaparecida. La poliomielitis es una enfermedad causada por el poliovirus. El poliovirus en realidad es un enterovirus, un virus de tipo intestinal. La descripción clínica es una infección viral que puede afectar el sistema nervioso central en algún porcentaje de pacientes. En otros, la enfermedad pasa casi que inadvertida, como un cuadro viral simple, un cuadro respiratorio simple, como una gripa. Pero en otros, la enfermedad se desarrolla. La enfermedad causa fiebre, dolor muscular y parálisis muscular. Y la complicación permanente de la polio es el desarrollo de una parálisis neuromuscular permanente y en algunos casos falla respiratoria que requieren soporte respiratorio de por vida hasta que el paciente fallece. Manejo de esos pacientes, vacunación preventiva y los cuidados de soporte cuando sea necesario. La enfermedad cada vez es más rara, es una enfermedad que ha ido desapareciendo de manera progresiva gracias a la vacunación. Recuerden que hay 2 tipos de vacuna, la tipo Saban y la tipo Salk. La diferencia es que la vacuna
Salk es una vacuna que ya no se usa, que o se usa muy poco, sí se puede usar, es una vacuna inyectada, y la vacuna de tipo Saban o Sabin, pues como se escribe, es una vacuna que se da oral. Es mucho más efectiva la Saban, pero es mucho más efectiva la Salk, es mucho más fácil de administrar la Saban. Entonces, pues se ha logrado erradicar la enfermedad de manera progresiva. Recuerden que dependiendo del nivel de afectación, puede producir de la infección, puede producirse los síntomas y signos del paciente. Cuando la lesión alcanza la región vulvar, ¿sí?, la porción alta de la médula espinal, la enfermedad produce una afectación respiratoria. Cuando la enfermedad afecta niveles de la médula espinal, pues la enfermedad es mucho menos, digamos, compleja, pero deja secuelas importantes desde el punto de vista atrófico muscular, neurológico y a nivel de la marcha. La afectación es muscular con atrofia neurológica. Bien, eso era todo lo que vamos a ver en esta primera parte. Recomiendo ver la parte 2 de estas enfermedades infecciosas.